La semana pasada escucharon el mensaje que el Señor dio a través de la boca de Conchita. ¡Wow! Es que Dios se quiere manifestar a nosotros en la plenitud de todo lo que Él es, de su carácter, de su forma de pensar, de su forma de actuar, de su forma de ser. Nosotros necesitamos la revelación de Dios en todas sus dimensiones. Entonces, dentro de esto y preparando el mensaje de esta mañana, el Señor ponía en mi corazón que era importante entender que tenemos un mandato, ustedes. Nosotros no estamos aquí para pasar los días ni para ver cómo hacemos para sobrevivir en medio de estas circunstancias. No, tenemos arriba de eso un mandato, tenemos una orden, tenemos una instrucción de parte del Señor de qué hacer en este tiempo. Este tiempo no es el mismo de hace 3 años ni de hace 10. Este tiempo es muy diferente y si el tiempo cambió, mi relación con Dios tiene que estar evolucionando. Mi conectarme y mi entender a Dios, la revelación de Dios tiene que ir en aumento. No me va a servir lo de otro tiempo en este tiempo. Pero tenemos que entender que sí hay una batalla espiritual que se está gestando ustedes. No me dejan mentir que la cosa ha estado como que alguito peleada, ¿verdad? ¿O no? ¿Seré yo la única que ando por ese camino? El domingo pasado el Señor me despertó con una palabra muy fuerte y me dijo: no se dejen robar por el espíritu de robo de Satanás. Les está robando paz, robando fuerza, robando fe, robando enfoque, robando poder estar donde tienen que estar, robándoles incluso en lo material, robándoles físicamente. Y tuvimos una situación aquí en la iglesia con una persona que amamos mucho que literalmente lo asaltaron. Y cuando pasó eso a mí me agarró un dolor en el corazón y yo dije: pero ¿cómo te atreves, Satanás, a tocarlo a él? ¿Cómo podés pensar en tocarlo a él? Y el Señor me dijo: quiero que vean en lo físico lo que está pasando, en el espíritu. Te está robando tu paz. Dime si tienes la fuerza que tenías hace 2 o 3 años. Dime si tienes la fe que tenías hace 2 o 3 años. Los que han pasado por el proceso, han guerreado por el proceso, sí, pero muchos no. Les robaron ese espacio de confianza con Dios. Le robaron esa relación de seguridad con Dios. Y por eso, después de oír a Conchita y el mensaje de Jehová Jireh, nuestro proveedor, que provee todo y que siempre nos lo ponemos como para que nos provea todo lo material, pero lo más importante que Él ha proveído es el camino a la salvación, es el camino a estar cerca de Él, porque al final Él lo que necesita es que nosotros estemos conectados a su corazón como un cordón umbilical, porque Él proveerá absolutamente todo lo que tú necesitas, no solo económicamente. Te provee la salud, te provee la confianza, te provee la creatividad, te provee las relaciones, te provee las oportunidades, te provee la información, te provee protección, te provee todo. Pero tenemos que entender que ese Jehová Jireh se manifestó con un Abraham, porque qué tipazo. Abraham. Yo oía a Conchita predicar y yo decía: wow, qué Dios más maravilloso, pero qué topado. Abraham. ¿Podremos nosotros parecernos a Él y su obediencia y su fe y su creerle a Dios y su caminar sin ver y sin sentir y sin entender? Porque, hermanos, en ese tiempo estamos no en un tiempo cualquiera, necesitamos entenderlo. Entonces, a través de la cobertura que tenemos con la iglesia, que no ha venido por la situación de lo de la vacuna en Guatemala, pero nosotros nos seguimos reuniendo con el apóstol Robert. Él nos ministra todos los meses. Y al preparar este mensaje, el Señor me dijo: exterioriza lo que estoy hablando a través del apóstol a la congregación, es tiempo que oigan. Y en ese día que nos juntamos, yo tengo un resumen acá que se los voy a dar como nos lo dio y como lo sentimos. Hay una instrucción para hoy, hay una instrucción para este tiempo, para esta iglesia en particular, para esta nación en particular y para ti en particular. Entonces, dentro de este mandato y siguiendo el camino de los nombres de Dios,
Necesitamos conocer a Jehová, nuestro pastor. Por eso puse Jehová Roy, Jehová Ra, ¿verdad? Son dos nombres distintos. Jehová es mi pastor, Jehová el que todo lo ve. Quiero que nos vayamos a ese punto, porque ya proveyó, ya dio todo. Dice que no hay nada que Él no nos haya dado, nada quedó pendiente. Pero yo no tengo un montón de cosas. El problema será porque Dios no lo tiene y no me lo ha dado, o porque yo como receptor no he logrado caminar en todo eso que Él me da. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo estará mi relación con ese pastor? ¿Será que solo conozco a un salvador? ¿O a un proveedor económico o uno que me solventa problemas? ¿O conozco a un pastor? ¿Cómo sé que conozco a un pastor? Por la manera en que camino, por la manera en que vivo. Yo hoy en la mañana me levanté muy temprano y le decía, Señor, y me dijo, es que ya lo saben, pero ¿cuánto de lo que saben creen? Dije, Señor, ya sé, lo hemos preguntado 1000 veces. Entonces me dijo, pero diles que por qué caminan como caminan si creen. ¿Por qué hay miedo de congregarnos? Claro, yo sé que no estamos en cualquier momento, pero el enemigo sabe, así como el pastor sabe, que lo mejor que puede hacer con una oveja es dejarla solita. Solita, solita. Que ni salga al sol, que ni salga a tomar agua, que no se conecte con otros, que no agarre fuerza y fe de otros, sino que se quede sola. Y esa oveja es la más rápida de ser atacada por Satanás. Es la que primero roba, el lobo que anda detrás. Pero dentro de esto tenemos un mandato. Entonces, en este mandato, ¿qué es un mandato? Porque uno lo oye así, pero hay que ver qué es. Es una orden dada por alguien con autoridad para dar esa orden. Y esa orden no es condicionada. No es si yo quiero o no quiero. Si hay un mandato escrito, ese mandato me establece todos mis límites, me establece todas las formas, me dice qué puedo, qué no puedo hacer. Y el mandato más completo lo tenemos acá en la palabra. Ese mandato de Dios de vivir una vida donde Él gobierna, donde sus mandamientos son nuestro régimen para poder caminar. El Señor no es que esté subiéndonos el nivel de exigencia a ustedes. Esa exigencia siempre ha estado. Lo que pasa que en medio de este tiempo de oscuridad, mezclas ya no se valen, porque te vas a perder en el camino. Entonces, cuando Él da un mandato, cuando Él da una instrucción, Él está diciendo, Candy, este es tu mandato. Esta es la instrucción que te doy a ti. Y Candy no puede venir a decir, no, pero fíjate que hoy sí que no tengo ganas, tal vez en el 2024 nos hablamos. Porque hoy yo ando en otro rollo ahorita, estoy un poquito desubicada, el COVID me dejó con las neuronas confusas. No. El mandato es el mandato. Y te aviso una cosa, y a los que están oyendo por el internet, el mandato no se detiene porque tú te detuviste. El mandato no espera porque tú estás en pausa. El que se queda atrás, el que se pierde de la oportunidad de caminarlo, el que se pierde de la oportunidad de aprender a crecer en medio de caminar el mandato, somos nosotros. Porque aunque somos hijos y somos hijas y nos ama el Señor muchísimo, ninguno de nosotros va a detener lo que Él ha establecido para ahora. Todo lo contrario, Él cuenta contigo. Él cuenta contigo. Y cuando yo entiendo que hay un mandato y hay una porción que me corresponde, que si no la hago, la que pierde soy yo, porque alguien más lo va a hacer. ¿Qué pasa en un lugar de trabajo no natural? Si tú no haces tu función, alguien más la va a hacer, pero de que se hace esa función, se hace, porque hay cosas que hay que cumplir y hay que lograr y hay metas que hay que cumplir. En el Señor nosotros tenemos que andar muy apercibidos y muy intencionales en cómo caminamos este mandato. Pero el mandato no lo da solitos. Él dice, yo voy con vos, yo voy contigo. Yo voy contigo. Y ustedes han oído que Jehová es nuestro pastor 1000 veces.
Pero hoy yo quiero que leamos estos versículos con el entendimiento de hoy y con el mandato que el Señor le está dando a Llaves de Sión y realmente a la iglesia completa. Pero nuestra responsabilidad es en este lugar de operación. Yo oía una palabra que me mandó la intercesora. Hay una intercesora muy buena que se llama Jody Wood. Ella es intercesora oficial en Nueva York y tiene una red de intercesores. Es la intercesora encargada de las Naciones Unidas. Ellos conocen esa puerta. Ellos conocen todo lo que pasa dentro de ese lugar donde 194 naciones se reúnen. Ellos ven en vivo y a todo color lo que está pasando en ese asiento de gobierno del anticristo. Hoy en los planes, hoy en cómo las naciones maquinan, hoy en las circunstancias que se están dando. Pero fueron a hacer un acto profético que lo mantuvieron así un poquito privado, no voy a dar todos los detalles, pero dentro de eso el Señor habló y dijo: hay lugares específicos, centros de operación de Dios en las naciones. Y cuando yo lo oía, porque me dijo Jody, Helen, esto es para ustedes, óiganlo. Hay centros de operaciones en las naciones, de donde de ese punto y ese lugar, la atmósfera que se puede mover en esa nación se determina a través de la intercesión, a través de la oración, a través de colocarnos en el lugar correcto y hacer cada uno lo que nos toca. Y uno dice, en medio de una congregación no tan grande, en una congregación que parece que no pudiera hacer mucho, pero hablábamos con Alejandro hoy en la mañana, su esposa no vino hoy porque tiene que cubrir cierta hora de oración y está la responsabilidad de cubrir los horarios de intercesión y no bajarnos del muro de protección para Guatemala, que ella prefirió no venir, pero no fallar en su asignación de estar en el muro. Tú puedes creer que Dios puede escogerte a ti y decir, mira, Fernando, todo el tiempo que a ti te toque orar, ángeles caminan y se mueven alrededor de lo que tú oras. Para tu familia, para tu casa, para la nación, se están moviendo. Las cosas se están pasando. Lo único que busco es alguien que me crea, que me oiga lo que estoy diciendo en el cielo, lo diga en la tierra y yo ejecuto lo que tiene que venir. Y cuando Jody me decía esto, me decía, Helen, Guatemala no se puede cansar de su asignación y su tiempo. Porque oí por ahí una prédica que dio César Vidal, muy buena a propósito, pero cuando él dice eso me saca de quicio un poquito, porque dice, ustedes saben que el sistema ya está armado, que el anticristo ya se armó, que ya está preparando todo el sistema, que ya está diciendo cómo viene todo. Y hay países que son tubos de ensayo para ver si funciona. Y uno de esos países es Guatemala, dijo. Entonces me dio ganas de contestarle y decirle, sí, pero usted sabe que Dios ha dicho que Guate es un modelo de lo que puede hacer Guatemala, a través de Dios, lo que puede pasar en Guatemala, a través de una iglesia que entiende su asignación y su llamado, que no va a la iglesia para que le den de comer, para que le soben, para que le limpien, para que lo arreglen, para que estén bien nosotros, sino que para decirnos a dónde vamos, Señor. ¿Qué necesitas? Queremos ser tus pies en esta tierra. Esta tierra te pertenece y nosotros somos llamados a restaurar todo lo que es tuyo. Pero no puedo estar dormida y no puedo estar desconectada de Jehová, mi pastor. ¿A dónde te está llevando Jehová, el pastor, a ti? Porque no nos va a llevar a todo. Si este rebaño camina junto, este rebaño tiene una asignación muy particular, pero pasan cosas en lo individual. ¿Dónde te está llevando tu pastor? Nosotros somos pastores, claro, pero el pastor de pastores que gobierna esta iglesia es Jesucristo. Y al pastor como oveja tenemos que buscarlo. Este es el Dios que todo lo ve. El Salmo 23 yo empecé a meditarlo y verlo porque le dije, Señor, todo el mundo se sabe esto. Y me dijo, pero más que nunca tienen que saber cómo se camina con el pastor en estos días. Porque hay muchas ovejas que ya aprendieron a caminar de cierta manera, por ciertas sendas, por ciertos lugares, ya saben cómo comer, ya saben cómo beber, ya saben de dónde encontrar agüita. Se han vuelto muy independientes, muy caminar en la carne, no en el espíritu, muy caminar por costumbre. Y ahora ella dice mi devocional, tranquilo, todo me va a salir bien.
Y tal vez en ese devocional ni siquiera tuviste una conexión con Dios. Tal vez leíste 10, 15, 20 versículos, pero Él no te habló. Entonces, son solo mecanismos, no es real. Lo que Dios necesita en este tiempo es que los 10 mandamientos sean reales, no sean solo conocimiento, que el proveedor lo conozcamos. ¿Qué necesito de ese proveedor? ¿Qué necesito de este pastor? Y dice, el Señor es mi pastor. No tengo un montón de pastores, no tengo un montón de cosas que dirigen mi vida. No me dirige la vida las noticias, ni la economía, ni cuánto tengo en mi chequera. No me dirige a mí lo que está diciendo el mundo alrededor de lo que está por venir. No me dirigen incluso los planes de los hombres. El Señor es mi pastor. ¿Es realmente ustedes? O miren qué, solo saben qué, pregúntense, ¿qué es lo que a mí me desubica? ¿Qué me causa temor? ¿Qué me para? ¿Qué me detiene? ¿Qué me paraliza? ¿Qué te paraliza? Ya lo pensaron. Me voy a enfermar. Mejor no salgo. Aquella estuvo donde estuvo la contaminación, yo no puedo estar cerca de esa persona. Y si tu pastor te dice, ve porque te necesito. ¿Quién es tu pastor? El temor, no Jehová. Amén. Pésalo todo. ¿Quién verdaderamente dirige tu vida? Un espíritu religioso que solo tienes un montón de cosas que tienes que hacer y después de hacerlas te sientes santo y entonces digno y entonces con derechos. Porque ese espíritu religioso es estéril, no da fruto, no da cambios, aunque hagas todo lo que parece correcto. Tiene que ser algo real. ¿Quién es tu pastor? Tengo todo. ¿Qué dice? Tengo todo lo que necesito. Estaba oyendo a esta pastora, Marilyn, se me olvida su nombre, una señora ya grande, que dice que ella todos los días de su vida ora el Salmo 23 con nombre por cada uno de sus hijos desde hace casi 60 años. Y me parece una muy buena idea. No solo orarla por nosotros, sino orar que esto se manifieste en la vida de cada uno de nuestros hijos. Entonces tengo todo lo que necesito, pero ¿por qué cuando me acuesto estoy afligida y estoy ansiosa y estoy preocupada? ¿Por qué? Porque no es mi pastor ahí, en esa área. Porque no tengo todo, no sé que en Él está todo lo que necesito. Tú y yo tenemos que empezar a vivir de una manera completamente diferente. A Abraham le faltó la fe. Si quieres que a mi hijo lo ponga en el altar, yo lo pongo porque tú te proveerás de otro heredero. O tú resucitarás a alguien como lo hiciste antes. Ese sí sabía que lo tenía todo. Yo oía la prédica y el Señor, yo lloré casi que toda, porque me sentí muy confrontada y un poco triste con Dios, porque le dije a la Padre, qué montón me falta. Y ahí sentadita sentí que me dijo, pero yo, que todo lo tengo, te voy a enseñar a caminar en esta dimensión. Porque en estos tiempos, ese domingo el Señor dio una palabra profética que me la dio y la pude comunicar a la congregación y dijo, empezarás a aprender a caminar sin ver. Caminarás sin ver, sin sentir y sin ver nada, vas a saber cómo caminar. Porque va a ser mi espíritu el que te da la visión y la dirección de lo que tienes que hacer. Pero eso requiere de otro nivel de fe. Yo no puedo verme en otro nivel de fe si no primero me miro cuánto tengo ahorita y todo lo que me falta para que pueda Él darme todo lo que necesito. Luego dice que en verdes prados me deja descansar. ¿Cuántos de ustedes descansan realmente? Descansamos, tal vez dormimos, pero descansamos. Ahorita estamos en esa fase nosotros de transición en la vida de nuestros hijos de cierta edad. Y todo el tiempo es una cosa, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Y cuándo va a pasar tal cosa? ¿Y cuándo se abre aquella puerta? ¿Y cuándo pasa lo otro? Y ahorita recién casados, ¿cómo les está? Ahí empieza uno con, no hay descanso, porque el alma está afligida.
porque las emociones están fuera de control. Entonces, Jehová, tú eres mi pastor. Yo no puedo ir donde ellos van ni abrir las puertas que se tienen que abrir, pero descanso en ti. Y de veras el descanso se manifiesta en paz, no solo de diente a labio, se manifiesta con paz. Entonces, Él me hace descansar. Hay necesidad de un verdadero reposo en Dios. Yo percibo en el ambiente espiritual como que si nos pudieran poner un termómetro para chequear cuánta electricidad manejamos en la ansiedad que tenemos, a ver cómo andaríamos. Encendemos un foco, encendemos la ciudad de Guatemala juntos. La ansiedad se percibe, se siente, cansa. Y la ansiedad es como caminar en el mismo lugar sin avanzar para nada y solo produce cansancio. Pero el reposo verdadero de Dios, que en medio de todo lo que está pasando, tú tienes paz. Tú depositas todas tus cargas en Él, tú confías que Él hará la intervención, que Él intervendrá de la manera que nosotros menos esperamos. Porque Él no tiene límites para hacer y para trabajar y para actuar. Amén. Entonces, necesitas agarrar este salmo y decir: Señor, necesito ir a estos verdes prados a descansar. Además dice: me conduce junto a arroyos tranquilos. Si algo ha traído esta pandemia es falta de paz, ansiedad, temor, intranquilidad, desasosiego, depresión. Lo vemos en todo el ambiente. Antes no pensábamos tanto en hacer las cosas, ahora todo lo pensamos: ¿será que voy? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero estaremos preguntándole a Dios o estaremos preguntando a esa vocecita que se mueve adentro de la carne. Él renueva mis fuerzas. Tú le puedes decir: Señor, ha sido una semana durísima de trabajo. Y encima no solo es trabajo con problemas. No solo es trabajar para sacar adelante, sino que las cosas no son cosas fáciles de hacer. Pero tú renuevas mis fuerzas. En ti encuentro esa fuerza que yo necesito. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Cuando uno camina en medio de tiempos difíciles y camina en paz y en reposo y sin ansiedad, eso honra a Dios. Porque te dicen: ¿y tú cómo puedes estar así? Alrededor de todo lo que te está pasando. Yo no sé si ustedes lo están experimentando, pero yo vengo viendo al Señor como que nos está metiendo en un ejercicio de alta tolerancia, ¿verdad? Como cuando al principio te dicen: mire, yo no sé de ejercicio, pero me voy a inventar que sí. Que le dicen a uno que haga 5 kilómetros, que después haga 8, que después haga 10, que después haga 20, que ahora ya corra una maratón. En el Espíritu Él está haciendo eso. Yo le digo a la señora: ya llevamos varios ejercicios ya, ¿será que podemos tener un tiempito de descanso? Pero ahí viene otra y otra y otra situación, especialmente cuando en el corazón te entra la nación. No las cosas personales, aunque esas también cargan, pero cuando ya tomas una carga por ver a una iglesia despierta en Guatemala, por ver a una iglesia activa, a una iglesia haciendo lo que corresponde hacer, y te sientes corresponsable por hacer algo para que pase. Ya no solo verlo, sino que ponerte en el lugar donde Dios puede usar tu oración o tu intervención o tu comunicación o tu influencia con alguien para cambiar eso. Y se termina una cosa y ahí viene la otra, ahí viene la otra. Todos los que están en intercesión con nosotros lo sabemos, acabamos de terminar de estar orando por un tema y ahí vienen 3 nuevos. ¿Verdad? Porque hay una lucha constante, pero como las naciones están en ese espacio y en ese lugar, el Señor a través de eso dice que Él nos va a hacer andar caminos rectos, caminos de justicia. Fíjense que el Padre le dio un sueño a Robert y le dijo: fíjate que Dios está entregándole el cetro de justicia. No es que solo a nosotros, pero a Llaves de Sión Dios le está entregando el cetro de justicia. ¿Ustedes saben lo que eso representa? Un cetro de justicia es tener autoridad para pedir que se haga justicia,
hacer justicia, modelar justicia en un mundo muy, muy torcido, donde no hay justicia, donde las cosas no están siendo correctas, porque su naturaleza, su diseño natural no es que sea justo. El hombre en sí no es justo. Y naciones como las nuestras se caracterizan porque la justicia no es como que la fuerza. La justicia es débil, es condicionada, es de amigos, de no amigos, depende del año, depende del momento. Ustedes saben a lo que yo me refiero. Pero a nosotros en Vórtice nos tocó interceder ayer de medianoche a la medianoche de hoy. Y a una de las intercesoras el Señor le mostró ángeles cortando árboles, talando árboles en Guatemala. Y Guate es el país o la tierra de árboles. Pero el Señor nos dijo en el equipo, a varias y a muchos, que Él quiere que Guatemala seamos todos árboles de justicia. Donde tú vas no hay corrupción. Donde tú vas no hay mentira. Donde tú vas no hay condicionamiento de ser con unos distinto que con otros. Donde tú vas hay justicia, eres justo en todos tus pensamientos, en todas tus acciones y en todos tus deseos, eres justo. Justo para con el pobre, con el huérfano, con la viuda. Justo con el que tiene mucho como con el que no tiene nada. Porque a veces somos más justos con los pobres que con los que son muy ricos y los dos necesitan justicia. Pero si es el que está sentado sobre un trono de juicio y justicia, decía Robert, tienen que pedir la revelación de la justicia. Dios desea hacer justicia a través de sus hijos. Por eso es que Él dijo, los pobres lo van a tener entre vosotros siempre. Porque es la medida para ver si en nosotros tenemos un corazón que hace obras de justicia. Si no hubiera pobreza, no hubiera dónde hacerlo. ¿Dónde se muestran las obras de justicia? Ustedes saben que el vestido de la novia, que estamos siendo preparados para casarnos con Jesús, el vestido de la novia está hecho de obras de justicia. Y yo me pongo a pensar, si esas obras de justicia dependieran de solo lo que yo hago como obras de justicia, ese vestido a ver si tiene ruedo para empezar. ¿Hay obras de justicia? ¿La iglesia se ha volcado a hacer obras de justicia? ¿Nos vemos como responsables de esas obras de justicia? Es tremendo ustedes. Dios nos está pasando a otro capítulo, a otro lugar de entendimiento. Él nos va a direccionar por veredas de justicia porque quiere un modelo diferente. Y el modelo diferente va a salir incluso de nosotros mismos, haciendo lo que los mandamientos dicen, conociendo el carácter de Dios y lo que eso representa, pero en la conexión de esas dos cosas, verme dentro del proceso, vernos juntos dentro de este proceso. Y cuando Robert dijo, a llaves de Sion, Dios le está entregando un cetro de justicia, quiere decir que hay autoridad para pedir justicia, hay autoridad para ejercer justicia, hay autoridad para que se nos revele qué es justicia. Él nos lo dijo así bien fácil ustedes, pero nosotros sentimos el peso cuando Él nos lo dijo. Porque si a ti te dan cetro, es que tienes autoridad, tienes la llave, tienes acceso, pero tienes responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque de aquí hasta que pasen las cosas que tienen que empezar a pasar, la iglesia tiene que estar ya en la posición correcta. Esta hermana intercesora me decía, Helen, lo que se está profetizando es que más o menos para el 2026 el sistema nuevo económico mundial va a entrar en acción. Tenemos 4 años para preparar obras de justicia y provisión para la gente. No lo entiendo todo, no lo conozco todo, pero si a Dios está dando tiempos para ciertas cosas, la iglesia no puede seguir ensimismada y sirviéndose a ella sola. Dios nos hizo ver ridículos a la iglesia en la pandemia y nos dijo, ¿de qué les sirven 6 locales alquilados pues? O templones grandotes, ¿de qué les sirve? Eso alimenta al pobre, eso cuida a la viuda,
¿eso hace lo que está en mi corazón? ¿O solo ustedes se glorifican? Nos cambió el chip, nos cambió la perspectiva. Hay veredas rectas, correctas, y no todo lo que nos han enseñado es la pura verdad. No todo. Y tenemos que volver a masticar la palabra y conocer su verdad. Decir, Señor, no queremos hacer nada de lo que hemos estado acostumbrados a hacer solo por hacerlo. ¿Por qué creen que todavía no tenemos equipo de alabanza? Porque saben que ahora se puede contratar grupos de alabanza, ¿verdad? Pagados, para tener alabanza en vivo. Muchas iglesias, sus equipos de alabanza son contratados. Y cuando nosotros nos metimos a buscar al Señor, ¿qué quieres? Nos dijo, solo quiero, primero que rompan paradigmas, cambien los patrones de los hombres. Y en una visión el Señor me mostró un arpa y sus manos moviendo el arpa. Quiero yo dirigir la alabanza, no que sean hombres y mujeres glorificados. Quiero yo. Quiero ver si puede si entrar sola, sin un equipo de gente aquí. Quiero ver si Jorge igual me busca, aun si le gusta o no le gusta la que pongan. Quiero ver si vienen a alabar, aun cuando no es como era. Miren. Y no nos da miedo, vamos a hacer lo que el Padre nos está diciendo hacer, porque crear algo donde Dios no está o no está su corazón, la verdad es que solo es armar fachada. Estamos en medio de un proceso. El Señor dijo, este año van a construir el futuro, van a construir la casa, van a construir diferente. Sus vidas necesitan otro fundamento, necesitan otro marco de operación, necesitan otro diseño. Y quiero ser yo, como piedra angular, el que construye esta casa. Y pronto vamos a darles todo lo que Dios ya nos dio en las encerronas a los pastores del diseño que Dios nos está diciendo que hay que construir, y se los vamos a presentar para ver si quieren construir con nosotros, porque esto no lo construimos 8, lo construimos todos los que estamos acá. Amén. Pero hay unas sendas que yo le digo, Señor, hay unos caminos que yo no he caminado, que yo no conozco, que necesito que tu Espíritu Santo me revele. Yo quiero retarte para que tú hagas lo mismo. No creas que todo lo sabes. Pregúntale qué te tiene que enseñar el Señor en este tiempo, porque lo que te enseña a ti nos va a servir a todos y nos va a poner en unas veredas correctas y justas. Dice el Salmo 23:4, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este valle de sombra de muerte, porque ustedes saben que nosotros ya no vamos a ver la muerte. En Cristo Jesús no, pero hay momentos menos feos que nos tocan vivir oscuros y complicados, ¿o no es cierto? Peor con esta pandemia y las cosas que se han estado dando, pero dice aquí, no temeré mal alguno. No nos vayamos solo a la sombra de muerte de una pandemia y la sombra de muerte de la economía, de los alimentos, de los gobiernos, de que nos quieren manejar y determinar cuándo tenemos y cuándo no tenemos. Cuando uno ve cómo arma el enemigo en este tiempo, en Génesis 6 se armó la torre de Babel. Todos queriendo ser como Dios y buscar a Dios, subir y ser como Dios. Así está el mundo ahorita, queremos ser Dios. Nosotros queremos armar, pero ¿saben qué? Dios va a bajar. Y Dios va a intervenir, y Dios va a estorbar, y Dios no va a dejar que se adelanten los tiempos. Lo vimos hace poquito con Israel y lo que está pasando, a pesar de que nuestros ojos están viendo lo que por muchos años nos dijeron que iba a pasar como señales. Nos dijeron cuando vean a Rusia, Irán y Turquía juntos, sepan que ya el tiempo se está moviendo. Y la semana pasada, miércoles, se juntaron. Claro, a nosotros nos dijeron que era para determinar que los granos que están en Ucrania, porque hay mucha hambre, pueda salir de Ucrania por los puertos. Hicieron un arreglo entre ellos tres. Rusia dijo sí, que Ucrania saque los granos, pero ayer Rusia bombardeó los puertos de Ucrania. Entonces la palabra le dura 20 minutos a los hombres. Así está el mundo. Ustedes hagan
Y oigan y vean y pongan sus ojos sobre Israel, porque ese siempre ha sido el reloj de Dios. Pero ¿cómo conectamos en Dios nosotros con esto? ¿Qué puedo hacer yo en este tiempo desde Guatemala, en medio de estas circunstancias? Entender que aunque se ve una sombra de muerte, no temo. Dios me va a decir qué tengo que hacer. Dios me va a dar guianza en cómo tengo que vivir. Dios me va a dar sabiduría en cómo tengo que actuar. Dios me va a dar a entender qué tengo que hacer o no hacer. Me pareció interesante, oí a unos economistas con Lance Wallnau la semana pasada, hablando justamente de esta sombra de muerte económica, por el control que quiere venir sobre la economía. Porque si no tenemos libertad para comprar y vender, ¿cómo comemos? ¿Verdad? Y entonces estaban hablando de todos los sistemas, etcétera, que hay. Y este sistema Bitcoin, que ustedes han oído que está como que de moda, esa moneda digital que es como que el nuevo sistema que quieren introducir. Y este hermano dijo algo que me llamó tanto la atención y me dijo, mira, el Bitcoin es como las balanzas falsas en la palabra. Las finanzas están en la Biblia. ¿Por qué? Le dice Lance, porque un día pesa tanto y un día pesa tanto y lo decide quién. Así está. Entonces, Señor, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Puedes tú darnos la sabiduría? ¿Ustedes no creen que Dios va a dar toda la dirección para que sepamos cómo tenemos que movernos en este tiempo? Pero no va a haber temor en tu corazón, porque si hay temor tú no puedes oír y te mueves en base a lo que todo el mundo está diciendo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara es el que dirige, el que enseña el camino, te me está saliendo. Dice que las ovejitas son tan ingenuas, por no decir otra palabra, que si una se va de la colina, todas la siguen viéndola caerse a la otra. Y yo me reí porque dije, andamos igualitos, todos, siguiendo en ideas, pensamientos, corrientes. Y pum, caen y caen y caen. Y ahí va toda la nombre. Entonces la vara dice, no, si caminas por ahí te vas a resbalar y te vas a morir. Camina por acá. Esta vara funciona. Esta vara te endereza. Y te vas a quedar impresionado en cómo cuando tú no sabes algo, Él te lleva directo a la palabra que tienes que oír, porque Él te guía y Él te enseña. Y su cayado es para cuando ya te resbalaste, te jala del pescuecito, ¿verdad? Y todavía te logra rescatar de en medio de una mala decisión, de una mala idea o de un actuar fuera de su dirección. No vamos a temer ustedes. Este mundo se está moviendo por puro temor. Todo es temor. Todo es temor. Y mientras más saben, más miedo tienen. El conocimiento no está quitando el temor. El temor solo lo puede quitar el conocimiento de Dios y de conocerlo a Él como Él tiene que ser. Y lo estamos hablando ustedes porque esto así va a ser. No es que vamos a tener que aprender, es que ya tenemos que estar aprendiendo a caminar en este tiempo para lo que está tocando venir. El valle de muerte es mucho de temer. El temor, ustedes, es uno de los peores enemigos. Se siente horrible, ¿verdad? No sé si ustedes, bueno, yo sé que todos han sentido temor aquí. Y yo les confieso, yo no sé por qué desde Pentecostés siento que la intensidad de la influencia del temor subió. No debería de haber subido porque estamos más cerca y más llenos del Espíritu Santo, pero es como que las tinieblas se acercaron a la tierra un poquito más. Y ahora nuestra relación con el Espíritu, nuestra comunión con Dios, nuestra conexión con la palabra tiene que subir para que esto retroceda. ¿Me entienden? Es como que Dios dice, ¿saben qué? Por un tiempo voy a retener que esto se manifieste, pero llega un tiempo donde dice, dale, móvete. Te autorizo que hagas como hacía con Job, para ver qué sale de nosotros. ¿Y qué tienen que encontrar Dios ahí? Fe, esperanza, confianza, certeza. Eres mi pastor, caminaré por el valle de sombra de muerte, pero no temeré mal alguno. No me detendré de hacer lo que me estás mandando a hacer, Señor. No voy a parar de lo que quieres.
Entonces sí, mucho temor. El valle es un lugar bajo, ¿verdad? Casi a nadie le gusta andar en los valles, a todo el mundo le gusta estar en los montes, donde todo es bonito, donde todo está alabanza, provisión, todo está bien en el monte. Pero saben que para ir de un monte a otro monte hay que pasar por un valle. Y los valles anticipan montes, óiganme lo que les estoy diciendo. Esos lugares difíciles, complicados, bajos, anticipan que un monte ya viene. Entonces no pongas tus ojos en el valle y decir, ala, qué difícil está esta cosa, sino que qué monte me va a tocar subir. ¿Qué vendrá que me está tocando pasar por todo esto? Pasaré la prueba, tendré la fe, tendré el enfoque, tendré la confianza, conoceré otra parte de mi pastor que no conozco. Porque hay que aprender a oír una voz cada vez que con tanto ruido se va a oír más lejos o se va a oír más confusa. Los que están cerca no lo van a sentir o lo van a sentir menos. Por eso es que la búsqueda de la presencia es lo más importante. Pero si yo me puedo meter a tu vida diaria, te voy a decir que Dios está estorbando tu intimidad. Y no me tienen que levantar la mano. ¿Cuántos de esta semana realmente no pudieron orar ni entrar en la palabra los 7 días como hubieran querido? Ya se te volvió costumbre. Ya se enfrió. Ya no importa. Alguien me dará algo de comer y de beber que me encienda un ratito. Voy a ir a ver dónde lo oigo en el YouTube o quién me lo da. Pero ustedes nunca podemos sustituir el alimento que Él te quiere servir solo a ti. Yo no puedo comer lo mismo que come Estuardo, no puedo porque no estoy caminando donde Él camina. Hay un alimento preparado para ti, diario. Una porción preparada para ti que te da lo que necesitas para ese día caminar. Pero si no lo buscamos y no lo tenemos, vamos a estar caminando de lo que comimos hace 3 días, 4 días, un mes o un año. Entonces, no puedo ir de monte a monte si no paso por los valles. Hay que pasar por valles. Pero hay que pasar por el valle, no detenerte, no quedarte ahí pegado. Mucha gente ya se quedó, ustedes. Yo miro gente y digo, ¿qué les pasó? Como que la pandemia les puso un muro y de ahí no salieron. Ahí se quedaron y como muertos, pero creen que están bien. Pero los frutos, el avance, el ver que están dando lo que Dios está esperando, la revelación que se necesita, no está. Porque se quedaron en el valle, se quedaron ahí abajo. Y fíjense que es re interesante porque este valle es real. Dice, el valle de sombra de muerte existe y es un lugar situado al sur de Jericó, no es inventado, es que sí existe. Durante muchos años se creía que esta figura del valle de sombra de muerte era simplemente un concepto alegórico utilizado por David para referirse a la muerte física. Sin embargo, hoy sabemos que existe entre Jericó y el Mar Muerto un desfiladero conocido como el Valle de Sombra de Muerte. Recientes investigaciones en las antiguas costumbres de los pastores judíos han demostrado, como afirma Wallace en su artículo publicado en la revista, que los antiguos pastores judíos lo conocían y lo utilizaban para la transhumancia. Quiere decir, para hacer transferencia de un punto a otro punto. Se encuentra situado al sur de Jericó en dirección al Mar Muerto y tiene unos 7,5 kilómetros de largo. Sus paredes de roca alcanzan en algunos lugares 500 metros de altura. Es como estar metido en un lugar muy profundo. En algunas partes del camino tiene tan solo 2 o 3 metros de ancho, es muy angosto. Hay recodos en todo el espacio útil que es tan estrecho que las ovejas siquiera pueden darse la vuelta. Quiere decir que se tienen que turnar. Los pastores que están llevando sus ovejas de un punto a otro hacia allá tienen que ir en la mañana y los que les toca regresar pasan por la tarde porque no caben todos. Ni siquiera se puede dar la vuelta una oveja en este lugar. Además es extremadamente peligroso porque está lleno de hendiduras y barrancos internos. Las condiciones climáticas del país y la situación de los pastos en Palestina hacen necesario hacerlo de esta manera.
Y esto obligaba en tiempos de David a la mayor parte de rebaños a tener que atravesar este valle por lo menos una vez al año. Te aviso, vas a pasar una vez al año. No te quedes pegado en ese lugar. Si las ovejas pasaban por ahí, porque convenía pasar por ahí, porque se ahorraban tiempo por X y Z, nosotros vamos a pasar. Menos mal que no pasamos todos al mismo tiempo. Porque entre que tú estás pasando en el medio, yo te espero al otro lado y te digo, sí, seguí porque yo ya pasé. O si yo me trabo, Jorge me dice, Helen, seguí, yo ya pasé. Nos ayudamos. Entonces dice, atravesar por el valle una vez al año. Durante el día es imposible cruzarlo debido al calor irresistible. De modo que hay que hacerlo o bien al despuntar el alba en la madrugada, al amanecer o al anochecer. Y esto aumenta el peligro sustancialmente. Aunque no hay ninguna ley establecida, parece ser que debido a la falta de luz, existía el acuerdo verbal entre los pastores que los rebaños debían atravesarlo en una dirección en la mañana y en otra en la tarde. El pastor usaba una gran habilidad su cayado como herramienta persuasiva para forzar a las ovejas a caminar, a saltar las hendiduras y a evitar que se acercaran al precipicio. A pesar de ello, era fácil que una oveja resbalara y quedara colgada en una hendidura a 2 o 3 metros del camino. Cuando sucedía esto, el pastor con su cayado rodeaba el cuello de las ovejas grandes y el cuerpo de las pequeñas y tiraba de ellas, levantándolas y ayudándolas a regresar en el camino. Este lugar es real. De Jericó al Mar Muerto, 7 kilómetros. 7 siempre es tiempo de perfeccionamiento. Y si el Señor dice, tienes que pasar por este valle, no es porque te quiero molestar o porque te quiero hacer daño, porque te quiero hacer sufrir. No, quiero que pases por este valle porque te quiero hacer hábil, te quiero hacer fuerte, te quiero hacer con alguien que no se asusta con la sombra, que no se asusta con las hendiduras, que no se asusta con el estrechez o con lo alto, y que aprendes a oír la voz del pastor. Necesito pasarte por aquí para que me aprendas a oír mi voz y cómo yo me muevo. Si algo quiere el Padre es tenernos cerca, que pasemos de siervos a hijos, amigos, estemos en un avance de relación con Él. Y hay veces esto es lo que se necesita. Amén. Entonces algunos tal vez sienten que están en ese vallecito. Hay que preguntar y decir, Señor, 7 kilómetros, vamos por el 1 o ya iremos por el 6. Pero aquí no nos quedamos. Vamos a salir y vamos a orar por eso con ustedes. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Todo lo que te amenaza, la seguridad es tu enemigo. Todo lo que te quita paz. El enemigo no tiene que ser una persona. Todo lo que te quita paz es tu enemigo. Y él te va a hacer sentarte enfrente de ellos y te va a servir mesa. Quiere decir, vas a aprender a lidiar con este enemigo. Vas a aprender a no tenerle miedo, a comer con él sabiendo que yo estoy a la par tuya y ese enemigo a ti no te puede tocar. Amén. Es así. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se reborda de bendiciones. Miren qué lindo el Señor. Después de los procesos, honra, bendición, aceite. Sabemos que este aceite que ponía sobre las ovejas es porque las moscas tienden a poner sus huevitos dentro de la nariz y los ojos de las ovejas y les hace muy difícil poder respirar y ver. El aceite limpia de esa larva de la mosca para que la oveja continúe viendo y continúe haciendo lo que necesita hacer. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. ¿Cuál es el propósito de todo este caminar? Que podamos morar en la casa del Señor por siempre y no en cualquier lugar, sino que haciendo para lo que nos preparó mientras que estábamos aquí. Él va a gobernar 1 milenio. Si los gobernantes de Guate necesitan 4,500 empleados para trabajar, solo un gobiernito de esta nación, sin incluir congresos, sin incluir cortes, solo el gabinete.
¿Ustedes no creen que Dios va a necesitar muchos de nosotros para gobernar? Con asignaciones específicas y dirigidas por cómo fuiste preparada aquí. No vamos a ir a tocar el arpa, como dijimos, y que nos cambien los pañales. Vamos a gobernar, vamos a poder ser jueces, cetros de justicia. ¡Wow! ¿Quién prepara eso? ¿Cómo se prepara eso? En tu día a día, en las decisiones diarias que tomas y la forma en que tú accionas o reaccionas a las cosas. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré. La bondad y el amor dicen que es como esos perros que andan con los pastores ayudando a que las ovejitas no se pierdan. Misericordia y verdad, misericordia y bondad. Siempre va a haber suficiente misericordia, pero no nos vamos a columpiar porque hay misericordia, porque esa también tiene su límite, porque Dios quiere que nosotros reaccionemos como necesitamos reaccionar. Cada vez que me equivoco, Él me regresa a sus caminos. Entonces, si eres mi pastor, y ahorita entro al mandato final, si Él es mi pastor, ¿qué necesidad no puede cubrir? ¿Qué necesidad no puede cubrir? Aún tus necesidades emocionales. No, hombre, yo tengo esta y esta necesidad en mis emociones, yo necesito esto, no lo tengo. Y el Padre viene y te lo da. En esos tiempos de cercanía con Él, Él te dice, yo sé que tú necesitas esto. Oímos de Brenda que vino la semana pasada, que entrando a un examen muy importante para ella de salud, en lo que preparaban la máquina, sintió como el Señor se sentó a la par de ella y le dijo, yo estoy con vos. Eso lo tenemos que vivir. Es una conexión diaria, real con Dios. En Juan 10:27 dice, oyen su voz y lo conocen y los conozco y me siguen. Oyen mi voz, los conozco y me siguen. Tenemos que creer que oímos su voz. Él nos conoce y nos habla como le vamos a entender. Hemos estado experimentando que hay esas vocecitas. Ayer me hablaba Víctor, mira, fíjate que en tal momento sentí tal cosa y no le hice caso. Y hoy me doy cuenta que era Dios hablándome. Esa vocecita, ese toquecito, cada vez va a ser tal vez más suave. Pero tú inmediatamente reaccionas, igual que como que si fuera una gran voz que te habla. Nos está ejercitando Dios en nuestra obediencia y en nuestras reacciones. Si no le sigues, no es tu pastor, solo es tu Salvador. Y ahí la iglesia se quedó. Mucha iglesia se quedó con su Salvador y con su proveedor económico. No es su pastor, porque el pastor te va a hacer pasar por lugares que tú no quieres ir, por bien tuyo. Amén. Y dice, los beneficios de conocer al pastor son que serás guiado, porque vas a oír su voz. Tus necesidades serán cubiertas, porque dice que Él todo lo da. Estar aún lo que no estás pidiendo, que Él sabe que tú necesitas, te lo va a dar. Una corrección, un no, cuando tú quieres un sí. Hasta eso te va a dar, porque es lo que tú necesitas. Estarás seguro, estarás alimentado, estarás madurando y creciendo, que es lo que queremos. Entonces, vivimos por la palabra de Dios. Esto te saca de la oscuridad. Y es lo que más está escaseando ahorita, es la palabra. Por eso hay tanta oscuridad. Por eso hay tanta confusión. Si tú no miras, es porque de esto tienes poco. Así fácil, literal. Esta es la luz que alumbra mi camino, que me enseña a caminar por las sendas que tengo que caminar. Si está oscuro, falta esto. Pero ¿cuántas veces lo tenés que oír? A la que necedad de nosotros, ustedes. Lo oímos cada domingo, lo oímos en todas las prédicas, lo oímos y lo oímos. Pero cambiamos. Por eso es que la iglesia muchas veces está como está, de débil y de confundida. El conocimiento te saca de la oscuridad, trae alimento, alinea tu alma y tu cuerpo y tu espíritu.
Entonces necesitamos entenderla y creerla. Esta palabra, quiero que solo vean la parte de 1 de Pedro 1, del 3 al 5, dice, tengo que creer no lo que estoy viviendo, sino que lo que dice la palabra o Dios en cada situación. Dice 1 de Pedro 1, 3, 5, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha. Una herencia reservada para ti con tu nombre, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. El tiempo no lo afecta. Y miren esto, lo subrayé. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder, hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, al fin de que todos lo vean. Esto va a pasar. Pero dice, a causa de la fe. Dios lo que está trabajando, recuerdan Lucas, dice, cuando venga, ¿qué quiere encontrar Cristo cuando venga? Fe. Porque lo que va a robar el diablo en este tiempo, y está robando en este tiempo, es la fe. Detesta ver fe. La fe fue contada como justicia para Abraham, que todavía no tuvo a su Salvador. La fe es una moneda preciosísima para el Señor. ¿Y qué te quiere robar el enemigo? No, miren, la Biblia dicen ahora, unas partes son bien traducidas, otras no. La verdad es que un montón de cosas a ver si son ciertas. Nos están quitando la validez de la palabra, nos están quitando la validez de la prédica, nos están quitando la validez de congregarnos, nos están quitando todo. Están como que trabajando para debilitar todo lo que Dios hizo para que tuviéramos nosotros fortaleza en este tiempo. Pero no va a funcionar con nosotros, amén, a causa de la fe. Vamos a mantenernos con esa conciencia clara. Y dice, el mandato de Dios para la iglesia, Dios está buscando un lugar donde reunir a sus ovejas para enviarlas a la asignación que Él tiene para ellas, para nosotros, por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver con iglesia y nación, que nosotros tenemos que cuidar dos partos espirituales. Hay un parto espiritual para dar a luz a la iglesia del último tiempo y a la novia de Jesucristo, y tenemos esa asignación. Y tenemos una asignación de ver a nuestra nación ser una nación oveja, porque Jesús se va a sentar a separar las naciones entre ovejas y cabras, y Guate tiene que estar en el lado derecho como nación oveja, y para eso tiene que tener ciertas características y moverse de cierta forma. Y la iglesia no se va a quedar afuera viendo cómo pasa, sino que ahora estamos viendo, como el Señor dice, de las paredes y de donde oran adentro, se van para afuera y comunican lo que estoy comunicando. ¿De qué sirve que el Señor profetice a un profeta una palabra para el rey en el tiempo de Daniel, si Daniel nunca le da la palabra a Nabucodonosor? ¿De qué servía? Pero ¿cuánto está hablando Dios que los reyes o los que dirigen las naciones no saben y no oyen? ¿Pero por qué? Porque nadie quiere ir. Nadie quiere ir. Pero ¿saben qué? Hay que orar, hay que oír la voz, nos decía Robert. Hay una voz que Dios quiere que se oiga. Hay una voz que se tiene que establecer. Dios quiere reunir a un grupo de personas que estén enfocadas en oír la voz de Dios para donde les toque caminar, porque donde tú vas yo no puedo entrar, pero tú entras con el Espíritu Santo a hacer lo que ahí toca hacer, a llevar verdad, a llevar justicia, a llevar dirección de Dios, a llevar consejo de Dios. Hemos estado recibiendo unas cosas en intercesión ustedes que de veras yo me quedo asustada de que se le revela el Señor a alguien que ahorita en el ministerio tal está pasando tal cosa, y veo al Señor haciendo esto y esto. Y uno dice, ¿para qué nos estará diciendo eso el Señor? Para que oremos, para que no caigan en corrupción en ese ministerio. Oremos, pues oremos.
Pero el Señor inquieta el corazón y dice, no, busca la forma de que ese ministro oiga lo que yo estoy diciendo. Pero ¿y cómo, Señor? ¿Y cómo? Ahí viene el cómo. Y en 2 segundos, para que no dé tiempo de titubear, se pasa el mensaje. Esto está diciendo el Señor para el ministro de tal y tal cosa. Hay que comunicarlo, si puedes, porfa. Y en 2 minutos de regreso, están reunidos ahorita. Le sirvió ahorita. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede estar separada. Ustedes, el diablo nos ha ganado con una de mentiras. Porque si se sabe la voz de Dios, pocos la resisten. Algunos sí, porque hay gente que no hay nada que los mueva, pero igual hay que darla. Amén. Entonces tenemos ese papel que tenemos que jugar. Pero miren esto que nos dio Robert, me pareció genial. Y Ezequiel 34 del 11 al 16, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo, iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Aquí hay gente que va a venir. Son ovejas que se esparcieron en algún momento de sus vidas espirituales, pero el Señor los va a traer. Esta es la palabra que nos promete. Dice, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estaré. Esos altos montes, nos decía el apóstol Robert, son lugares, no hablo de gobierno de hombres, pero es un monte de gobierno espiritual. Los llevaré a un monte alto, los llevaré a un monte de autoridad espiritual. Y dice que nos apacentará y nos llevará a esos montes altos. Y dice, estará su aprisco, en los montes altos estará su aprisco, ahí dormirán en buen redil, y los pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Quiere decir que nos va a la comida que hace falta para ese monte, y para ese lugar y para ese tiempo. Tanto, hablo de gobierno espiritual, para establecer todo lo que pasa en lo natural en la tierra, en Guatemala o en donde el Señor nos diga. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, y vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con… ¿Qué nos va a medir ustedes? ¿Cuál va a ser el método de medición de Dios para nuestra vida? Su justicia. ¿Caminaste en justicia? ¿Es justo que yo lo busque todos los días de mi vida y lo ame más que a nada y con todas mis fuerzas? Es justo. ¿Es justo que ame al prójimo más que a mí mismo? Es justo. ¿Es justo que establezca lo correcto en todos los ámbitos donde me estoy moviendo, aunque sea difícil? Es justo, es justo. Ahí fuiste justa, aquí fuiste injusta. Aquí caminaste injustamente, aquí caminaste justamente. ¿Me entienden? Podemos pensar y vivir de esa manera, hermanos. Dios dice que así nos va a chequear. Entonces, hay controversias. Y esto es lo que Robert nos hacía ver. ¿Por qué el mandato para llaves de Sión? Porque hay una lucha, hay una controversia. Y este versículo nos lo hace ver. Altos montes representan lugares de gobierno espiritual. Porfa, no piensen que este es gobierno político, es gobierno espiritual. Incluye el gobierno de las naciones, pero no es ese el punto central. El punto central es gobierno espiritual. Y dice Lucas 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Uteria y de la provincia de esas provincias, ¿cuántos hay gobernando ustedes? Vemos aquí que hay siendo gobernador uno, y siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca.
Hay muchos gobiernos, muchos gobiernos. Hay multitud de gobiernos gobernando la nación, en este caso esta nación, pero miren, también dice, y siendo sumos sacerdotes, ¿cuántos hay? Anás y Caifás. ¿Y cuántos sumos sacerdotes tenían que haber? Uno. Hay desorden. Hay dos sacerdocios. Hay dos mantos de sacerdocio manejándose en las naciones y en la iglesia en general. Hay uno, tiene que haber solo uno. Hay doble, hay desorden. Entonces el Señor nos decía a través de Robert, dice, y siendo sumo sacerdote de Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Tuvo que usar a alguien que estaba en el desierto, que no estaba ni siquiera en las sinagogas, ni en las ciudades, ni metido dentro de lugares de gobierno y autoridad como andaba Pablo. A Juan, ahí en el desierto, a establecer y decir, hay desorden. Hay desorden en el gobierno, hay desorden en la iglesia, hay desorden. Y viene uno que sí es el que va a poner gobierno espiritual y gobierno sacerdotal, que va a traer un orden que tiene que hacerse. Pero miren, nos toca como iglesia asegurarnos de qué sacerdocio somos. ¿Cuál es el sacerdocio que tenemos? ¿Tenemos el sacerdocio de Melquisedec o tenemos otro tipo de sacerdocio? Que tenía toda la forma, toda la fachada, toda la cosa, pero en sí su esencia se había perdido. Ahorita hay un choque de verdades. Y decía Vishal Mangalwadi, que si ustedes lo han oído hablar a él es un intelectual increíble y Dios lo usa mucho. Él dijo, miren, Jesús vino para salvar al mundo, pero el deseo de Dios siempre ha sido que la tierra sea llena del conocimiento de Él. Jesús vino para traer el conocimiento de Dios, del reino. Nuestro papel es que la verdad y su verdadero reino se manifiesten y se conozcan. Y ahí vamos a estar metidos en este mandato. Vamos a pedirle, Señor, todo lo que yo me creí que no es verdad, muéstrame. ¿Dónde me comí mentiras? De cómo tú eres, de cómo tú piensas, de cómo tú actúas, de lo que a ti te mueve. Todo lo que me aprendí mal, quítamelo y dame la verdad, porque necesitamos caminar en esa verdad. Entonces, esta controversia es la que se está dando ahorita y vemos, y no lo voy a leer entero, pero en Números sabemos que hubo una controversia entre quién dirigía, de todos los líderes, y entonces el Señor le dice a Moisés que pongan todas las varas adentro y que se esperen, y que la que florece y reverdece, esa es la que él quiere. No quería 12 líderes, ni turnados por mes. Un tipo de sacerdocio, un formato de sacerdocio, una línea sacerdotal ordenada como Dios la había hecho. Y la única que florece, ustedes saben, es la de Aarón. Y estos tres elementos siguen escondidos en donde anda el arca del pacto, que no hemos encontrado todavía. Pero ahí adentro está esa vara de Aarón que habla del liderazgo y el sacerdocio verdadero, el único que se tiene que levantar, con los mandamientos revelados como dice la palabra, y el maná que nos alimenta todos los días con lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es nuestro mandato entonces? Estar tan cerca de Dios, buscarlo tanto a Él como le pasó a Pedro, y con esto cierro. Segunda de Pedro 1 del 16, voy a leer hasta el 21, pero esta porción se las pongo primero. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. No estamos hablando mentiras, no estamos hablando mitos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuanto Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo, en el monte de la transfiguración. Un Pedro religioso, dudoso, complicado, de carácter difícil, tuvo una vez que ver al verdadero, ver y oír la voz del Padre decir, este es, a Él oigan. De ahí en adelante Pedro ya no tuvo que ver qué decía Elías y Moisés, porque eran como que sus
estructuras que él oía, porque ya se le había revelado. ¿Y por qué necesitamos eso? ¿Por qué de 12 discípulos solo 3 van al monte de la transfiguración y se quedan 9? Y Robert nos decía, porque 9 se quedaron viendo cómo le sacan un demonio a un niño y no pueden. Ven a la iglesia ocupada haciendo cosas en sus fuerzas. Se llevó a 3. ¿Para qué? Para que vieran su gloria, para que oyeran la voz, porque él sabía que si ven y oyen, pueden bajar después a ministrar, liberar, sanar y hacer todo lo otro que toca. Entonces a nosotros como iglesia y a ustedes también nos toca ir a ese lugar a que se nos revele la voz del Padre. Y eso que nos revela, lo comuniquemos, porque no es para solo tenerlo nosotros. ¿Para qué sirve eso? Si no le está llegando al que lo necesita. Entonces, tenemos que traer ese encuentro, es el que el Señor busca. Y aquí en Llaves nosotros queremos que cada uno de ustedes tenga un encuentro verdadero con Dios. Conozcan a su pastor. Como me dijo mi pastor cuando yo tenía 16 años, me dijo, si yo no te enseño a conocer a Dios y a oír su voz sola, yo no me voy a ir a Guatemala, yo estoy aquí. Mi obligación es enseñarte a ti a oír esa voz, porque yo me puedo mover, pero el Padre jamás estará lejos. Ese es mi trabajo, que tú aprendas a oír la voz. Ese es nuestro trabajo, que aprendamos a oír. Segunda de Pedro 1, termino 19 al 21. Esta experiencia con Pedro lo definió de aquí en adelante. Yo les puedo decir que algunos de nosotros en este lugar necesitamos una cosa como esta, que nos defina, que nos saque de lo mismo, que no vamos a ningún lado. Tenemos que salir, necesitamos esto. Como Pedro lo necesitó, dice en el 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Miren qué va a dar luz en este tiempo. La palabra profética segura, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces Dios no solo va a limpiar el sacerdocio, Dios va a limpiar el mover profético, lo va a purificar, porque la profecía tiene que ser pura, tiene que ser limpia, tiene que ser como la de Samuel, que no traiga carne, que no traiga manipulación del hombre, que no traiga mezcla. Es muy importante, y estamos viendo que en los últimos tiempos parte de lo que pasa es que dice que hay muchos falsos profetas. Cada vez dan menos ganas de profetizar, porque entra más temor de Dios. ¿Y es esto exacto? ¿O yo le estoy agregando o le estoy quitando lo que estás diciendo? ¿Puedo decir todo lo que tú estás diciendo, Señor? Ante quien sea que el Señor nos ponga. Porque dice que ellos, después de que vieron y oyeron esa voz y se volvieron testigos visuales, ellos nunca más quisieron moverse en algo que no fuera lo que venía directo del Señor y lo que estaba establecido en la Escritura. Y nosotros igual, nosotros necesitamos ser testigos visuales y escuchar esa voz. No les voy a pasar todo eso por el tiempo, solo les voy a leer este de Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. O en el Salmo 25, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Oigan esa promesa, los que esperan en ti. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, pero los que esperan en él nunca serán confundidos. Ay, pero yo me siento bien confundida, Señor. Es que no esperas. Espera. Quédate quieto y quieta hasta que te hable. Pero yo tengo 15 minutos, Señor, porque tengo que ver mi novela en Netflix. Así no puedes esperar. No puedes esperar.
seguí confundida. Esperemos en el Señor. Es lindo, el 2 Samuel dice también en cuanto a Dios: perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Es que es perfecto. Si esperamos en Él, oímos en Él, se clarifica todo, se establece, se afirma todo. Escudo es a todos los que le esperan, y sabemos que los que esperan en Jehová van a renovar sus fuerzas, se van a levantar como águilas sobre las tormentas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces el 21 de Pedro dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es nuestro mandato. Dentro de lo que es esta iglesia, que es una iglesia apostólica profética, hablábamos el equipo pastoral, el equipo apostólico profético que hacía en la iglesia después de que el Señor Jesucristo es el fundamento. Los apóstoles y los profetas dan estrategias y dan tiempos. Si somos una iglesia apostólica profética, vamos a estar afirmando y enviando a muchos, porque el apóstol envía. No queremos ser una iglesia que acapara, que no te vayas, te necesitamos aquí. No, el manto está sobre ti para ir, te ungimos, te bendecimos y te enviamos. Y Dios enviará a alguien más a hacer eso que toca y falta hacer en llaves. Amén. Y profética, porque entiende el tiempo y sabe qué hacer. Amén. Necesitamos caminar, recibamos la gracia para movernos con el Espíritu y percibir esos movimientos de hoy de Dios, porque hay muchas controversias que hay que confrontar. Hay mucho que confrontar, hay mucho que decir, hay mucho que pedir, hay mucho que orar, hay mucho que pelear. Entonces el mandato: profecía no por voluntad del hombre, buscar esa voz de Dios para los distintos lugares y espacios donde tú te mueves, y construir dirigidos por Él y solo con sus planos, no los planos del hombre.